En la isla de Berk, el cielo nunca anuncia paz. Es un lugar donde el viento sopla fuerte, las casas son robustas como sus habitantes, y el peligro siempre llega con alas. Aquí, ser un vikingo no es una elección, es una obligación. Una tradición que se defiende con espadas, gritos de guerra y un odio heredado: el odio hacia los dragones. Una noche cualquiera, aunque en Berk ninguna lo es, el caos se desata. Un enjambre de dragones irrumpe en el cielo. El rugido de las bestias se mezcla con el silbido de las flechas y el crujido de la madera incendiada. Las criaturas vuelan bajo, se llevan ovejas, lanzan fuego, y en medio de todo esto está él, Hippo, flaco, torpe, desentonado. Un joven aprendiz de herrero que no parece tener lugar en el violento ballet de su pueblo. Mientras los demás luchan, él corre por las calles con un artefacto que diseñó para derribar a un furia nocturna. Una criatura tan temida que nadie ha vivido para describirla. Pero Hippo no es como los otros. Él no busca venganza. Quiere pertenecer. Quiere probarle al mundo, y a su padre, que puede ser un verdadero vikingo. Esa noche, mientras todos están ocupados en la batalla, él dispara su invento y jura haber alcanzado algo. Nadie le cree. Porque en Berk, la palabra de un hijo inútil no compite con la experiencia de un guerrero. Estoico, su padre, es más que el líder de la aldea. Es el símbolo de todo lo que un vikingo debe ser. Y no puede comprender cómo su único hijo ha resultado tan diferente. En lugar de fuerza, tiene ideas. En lugar de instinto, cuestionamientos. Lo mira con decepción, sin saber que ese mismo muchacho, que tanto le avergüenza, acaba de hacer lo impensable: derribar a un furia nocturna. La mañana siguiente, Hippo sale en busca de pruebas. Y lo que encuentra es mucho más que eso. En el bosque, entre los árboles y el silencio, ve por primera vez a la criatura que cambió su destino. El furia nocturna yace atrapado. Herido. Inmóvil. El momento que tanto había soñado está frente a él, un cuchillo en mano, el aliento contenido. Y, sin embargo, no puede hacerlo. Porque donde los demás ven una amenaza, él ve otra cosa. Un ser vivo. Atemorizado. Con miedo. Con ojos. Hippo corta la cuerda y se va. El dragón no lo ataca. Ambos se miran por un instante y se entienden. En ese bosque empieza algo que nadie en Berk podría imaginar: una amistad sellada en la elección de no destruir. Pero Berk no espera. La guerra sigue y Estoico, decidido a convertir a su hijo en un hombre, lo inscribe a la fuerza en el entrenamiento de combate con dragones. En el foso de prácticas, Hippo se une a otros jóvenes que, como él, buscan un lugar en la sociedad. Astrid, Rufnut, Tofnut, Snotlaut y Patapés. Algunos se burlan. Otros lo ignoran. Pero todos coinciden en que Hippo no tiene nada que hacer ahí. Los días pasan y el entrenamiento avanza. Los instructores enseñan a combatir con fuerza, con rabia, con violencia. Pero Hippo, marcado por lo que vio en el bosque, no puede atacar. No lo entiende, no lo acepta. En silencio, comienza a observar. A tomar nota. Descubre que los dragones no son salvajes por naturaleza, sino que responden con miedo. Cada comportamiento tiene una razón. Cada ataque, una defensa. A escondidas, vuelve al bosque. Encuentra al dragón. Lo alimenta. Lo estudia. Y, eventualmente, le pone un nombre: Chimuelo. No porque carezca de dientes, sino porque puede guardarlos como si nunca los tuviera. Un detalle que resume perfectamente el engaño de las apariencias. Chimuelo no puede volar por completo. Le falta una parte de su cola. Hippo, con sus conocimientos de herrería, construye una prótesis. No perfecta, pero suficiente para empezar. Pronto, lo monta por primera vez. Y lo que siente no puede explicarse. No es solo volar. Es soltar todo lo que no lo dejaba avanzar en tierra. Es la primera vez que se siente libre. A través del vuelo y del vínculo, Hippo aprende más que cualquier maestro podría enseñarle. Descubre que los dragones no son monstruos. Son víctimas. De una guerra que nunca entendieron, de una cultura que nunca los quiso comprender. Chimuelo no es solo su amigo. Es su espejo. También ha sido encerrado, limitado, incomprendido.
Mientras esto ocurre en secreto, en el entrenamiento su desempeño comienza a sorprender. No lucha con violencia. No se impone con fuerza. Se gana a los dragones con calma, con conocimiento, con empatía. Los calma, los esquiva, los respeta. Y los resultados hablan por él. Astrid, su compañera de entrenamiento más aguerrida, empieza a desconfiar. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué los dragones no lo atacan? Hippo no responde. Guarda su secreto con cuidado. Porque sabe que si lo descubren, no lo van a escuchar. Van a destruirlo. A él y a Chimuelo. Entonces llega el día decisivo. El combate final. La prueba que determinará quién enfrentará a un dragón real. Y contra todo pronóstico, Hippo gana. El hijo del jefe, el muchacho flaco que no servía para nada, ahora es el mejor de su clase. Todos lo miran diferente. Pero nadie sabe por qué. Nadie conoce la verdad detrás de su éxito. Nadie, excepto él, y un dragón que aprendió a confiar en un humano. Hasta aquí, nadie ha descubierto su secreto. Pero todo lo que se oculta, algún día sale a la luz. En toda historia llega un punto donde la verdad ya no puede esconderse. Para Hippo, ese momento llegó justo cuando todo parecía estar en su lugar. Había ganado el entrenamiento, tenía la admiración de sus compañeros y, por primera vez en su vida, sentía que podía pertenecer. Pero lo que lo hacía especial, lo que realmente lo diferenciaba, era también lo que no podía compartir, su vínculo con un dragón. La prueba final era simple, al menos en apariencia. Enfrentar a un dragón en combate real, en la arena del pueblo, ante la mirada de todos. Era un rito de paso. El momento que confirmaba si un vikingo estaba listo para matar, o para morir. Cuando liberaron al dragón en la arena y los tambores retumbaron en Berk, todos esperaban que Hippo hiciera lo que se suponía debía hacer, luchar. Pero él no levantó su lanza. Soltó las armas, bajó la mirada y caminó hacia la criatura con la única intención de calmarla. No quería herir. No podía hacerlo. Porque sabía algo que los demás no sabían, que los dragones no eran enemigos. Eran seres incomprendidos, atrapados en una guerra que no habían elegido. Por un instante, pareció funcionar. El dragón respondió al gesto con calma, como si también estuviera cansado de la violencia. Pero la multitud no entendió. El silencio del pueblo no fue de respeto, fue de presión. El temor colectivo, la necesidad de ver una victoria, se volvió insoportable para la criatura. Y el dragón, abrumado por las miradas y el ruido, reaccionó con furia. Atacó, rugió, y Hippo quedó atrapado en medio del caos. Pero en ese instante, desde lo alto, una sombra cruzó el cielo. Chimuelo, su dragón, su amigo. Movido por algo más fuerte que el miedo, por un lazo que iba más allá de la especie, descendió veloz y se interpuso. No atacó al dragón. No atacó al pueblo. Solo protegió a Hippo. Porque había aprendido, como él, que no todas las batallas se ganan con fuego. La escena dejó a todos paralizados. Estoico, su padre, no vio un acto de lealtad. Vio una amenaza. Vio a su hijo acompañado de aquello que juraban destruir. El miedo, la vergüenza y el enojo se mezclaron en su rostro. Y entonces, la verdad quedó expuesta. El hijo del jefe tenía un dragón. No como enemigo, como aliado. No hubo lugar para explicaciones. Chimuelo fue capturado. Y con él, se rompió algo más profundo, la confianza entre padre e hijo. Estoico no escuchó razones. Solo pensó en su deber como líder. Usaría al dragón para encontrar el nido. Para acabar de una vez por todas con lo que consideraba el origen de todos sus males. Hippo quedó solo. Rechazado. Señalado como traidor. Lo que había descubierto, lo que había construido en silencio, se convirtió en su carga. Porque a veces, tener razón no basta. A veces, mostrar compasión es confundido con debilidad. Y en un mundo gobernado por el miedo, ser diferente sigue siendo la forma más peligrosa de valentía. Mientras tanto, la expedición liderada por Estoico llegó al nido. Pero lo que encontraron allí no fue una victoria, sino un error. Uno gigantesco. De las profundidades emergió el verdadero enemigo, el dragón alfa. Una bestia colosal que no obedecía a nadie, solo al hambre.
Los dragones no eran libres. Eran sirvientes, obligados a llevar alimento o ser devorados. La batalla comenzó, y la balanza se inclinó rápido. Las armas de los vikingos no eran suficientes. Ni su valentía, ni sus gritos. El fuego del dragón alfa arrasó todo a su paso. Lo que se suponía sería un acto heroico, se convirtió en una sentencia de muerte. Pero Hippo no se quedó esperando. Con la ayuda de Astrid y sus compañeros, Hippo no se rindió al rechazo. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho su padre, pero aún podía intentar salvarlo. Liberaron a los dragones usados en los entrenamientos, y uno a uno, los montaron. Ya no eran aprendices. Ya no eran niños asustados. Eran jóvenes que habían descubierto otra verdad y estaban dispuestos a defenderla. Hippo no montó a Chimuelo. No aún. Porque su padre lo había llevado con ellos. Pero eso no lo detuvo. Voló junto a Astrid sobre el dragón que alguna vez fue símbolo de miedo y ahora representaba su única esperanza. El regreso no fue triunfal. Fue urgente. Desesperado. Los vikingos, atrapados frente a una amenaza que no comprendían, vieron aparecer en el cielo algo impensable. Sus propios hijos cabalgando a lomos de aquellas criaturas que juraban destruir. Y entre ellos, el hijo del jefe. Ya no como un estorbo. No como el muchacho torpe que fallaba en todo. Sino como alguien que había entendido algo que el resto aún se negaba a ver, que los dragones no eran enemigos. Eran la clave para sobrevivir. Para cambiar. Para reconciliarse con el mundo. Ese día, Hippo no buscaba aprobación. Solo buscaba salvar a su gente. Incluso si su gente no quería ser salvada por él. La batalla final fue brutal. El dragón alfa era más fuerte, más grande, más feroz. Pero no era libre. Chimuelo sí. Y eso marcó la diferencia. Hippo entendió que no podía derrotarlo con fuerza. Solo con astucia. Lo guió al cielo. Lo alejó del nido. Y en una caída que parecía inevitable, lanzó la última esperanza. Ganaron. Pero a un costo. Hippo cayó. Chimuelo lo protegió, pero no del todo. Cuando despertó, lo hizo en su cama. Rodeado por su padre, Astrid y todos los que alguna vez dudaron de él. Había salvado a Berk. Había cambiado el destino de su pueblo. Pero también había perdido una parte de sí. Su pierna ya no estaba. El muchacho que había sido despreciado por no tener fuerza, ahora era celebrado por tener corazón. Berk ya no era el mismo. Los dragones se convirtieron en parte del pueblo. En compañeros. En amigos. Los tejados fueron adaptados, las costumbres cambiaron. Porque cuando alguien se atreve a ver diferente, todo lo demás también puede transformarse. Hippo ya no era solo el hijo del jefe. Era el líder que había aprendido a guiar sin destruir. El joven que rompió con siglos de odio no con espadas, sino con comprensión. Y a su lado, siempre, el dragón que eligió confiar en un humano. Juntos volaban sobre una isla que ya no temía a las alas, sino que aprendía a volar con ellas. En la isla de Berk, 5 años después de la caída del dragón rojo, todo parecía haber cambiado para siempre. Los dragones ya no eran una amenaza, ni un misterio, ni un enemigo invisible en la noche. Ahora eran parte del día a día. Compañeros, amigos, familia. Se habían convertido en parte de la vida misma. Los vikingos ya no entrenaban para cazarlos, sino para volar con ellos, para correr carreras sobre sus lomos, para vivir a su lado. En medio de ese mundo nuevo, de esa aparente armonía, Hippo volaba lejos. No por huir, sino por buscar. Con Chimuelo como su sombra, surcaba los cielos más allá del mapa, en busca de algo que ni siquiera sabía nombrar. Su padre, estoico, lo quería como nuevo jefe del pueblo. Pero a sus ojos, ese título no era un honor. Era un peso. Un lugar que no sentía suyo. Porque ser líder no era volar rápido. No era domar dragones. Era otra cosa. Algo que aún no comprendía. Mientras Berk celebraba competencias con ovejas y dragones, Hippo dibujaba nuevas tierras en su cuaderno, soñando con espacios aún no explorados. Su madre era apenas un recuerdo borroso. Y su padre, una figura imponente que parecía más hecha de deber que de comprensión.
Astrid lo acompañaba, no solo con palabras, sino con presencia. Lo buscaba cuando él se perdía. Y aunque lo empujaba a aceptar su destino, también lo aceptaba como era, alguien que dudaba. Fue en uno de esos viajes donde el equilibrio comenzó a romperse. Una columna de humo los guió hasta un bosque calcinado y una fortaleza cubierta por una montaña de hielo. No fue fuego lo que destruyó ese lugar. Fue algo más. Algo que aún no entendía. Allí se encontraron con Eret, un trampero de dragones. Un hombre rudo, marcado por la obediencia, por el miedo y por un nombre que heló la sangre de Hippo apenas lo escuchó. Drago Mano Dura. Drago no era solo una amenaza. Era una leyenda oscura. Un señor de la guerra con el poder de controlar dragones. No con bondad, ni con respeto, sino con terror. Su ejército crecía. Su alcance se expandía. Y Eret estaba desesperado, atrapado entre su deber y el castigo que le esperaba por haber fallado. Astrid y Hippo escaparon. Pero no con tranquilidad. Volvieron a Berk sabiendo que la paz era una tregua que estaba a punto de romperse. Cuando Hippo le habló a Stoico sobre Drago, el jefe no vaciló. Cerró Berk. Aisló a su gente. Ordenó un toque de queda. Y por primera vez, se quebró. Porque el nombre que Hippo acababa de pronunciar era parte de su pasado. Uno que había intentado enterrar. Un recuerdo de fuego, muerte y rendición. Stoico no quiso escuchar razones. Drago no era alguien a quien se pudiera convencer. No había trato posible con quien solo conocía la fuerza. Pero Hippo no creyó en eso. Porque si él había logrado cambiar la forma en que Berk veía a los dragones, entonces quizás también podía cambiar a Drago. Contra las órdenes de su padre, partió con Astrid. Buscó a Eret. Lo obligó a cooperar. No con amenazas, sino con la convicción de que aún quedaban caminos que no se habían intentado. En su interior, el joven vikingo no quería una guerra. Quería un puente. Stoico lo siguió. No por rabia. Por miedo. Por amor. Porque sabía lo que Hippo aún no entendía. Que hay hombres que no quieren dialogar, sino someter. Le contó lo que una vez presenció. Una reunión de jefes vikingos interrumpida por Drago. Una oferta disfrazada de ayuda. Una masacre disfrazada de advertencia. Todos murieron, menos él. Desde entonces, supo que ese hombre no buscaba unidad, sino dominio. Pero Hippo se mantuvo firme. Si alguna vez logró cambiar a su padre, también podía lograrlo con Drago. Se alejó. Voló. Y en uno de esos vuelos, una figura lo interceptó. Una jinete enmascarada, montada sobre un dragón que escupía rayos. Lo separó de Chimuelo. Lo enfrentó. Y luego, al ver sus habilidades, su respeto, su compasión, bajó sus armas. Y entonces, la revelación. La figura detrás de la máscara no era enemiga. Era su madre. Valka. La mujer que había creído perdida. La figura ausente de su infancia. La sombra silenciosa de su historia. No estaba muerta. Vivía. Y había dedicado su vida a proteger aquello que todos temían, a los dragones. Valka lo llevó a un santuario oculto. Un paraíso congelado donde dragones de todas las especies vivían en armonía, guiados por una criatura inmensa, ancestral, poderosa, un alfa. Un dragón supremo que no dominaba con miedo, sino con respeto. Allí no había cadenas ni gritos. Solo vuelo. Solo calma. Hippo la escuchó. Valka le contó cómo un día, durante un ataque, un dragón entró a su casa. Ella creyó que los mataría. Pero no fue así. Vio ternura. Vio juego. Y cuando Stoico quiso atacar, el dragón huyó, llevándosela consigo. Desde entonces, vivió entre ellos. Aprendió. Se volvió protectora de los suyos. Madre e hijo compartieron horas perdidas. Se reconocieron en su amor por los dragones, en su forma de mirar el mundo, en sus preguntas. Y mientras lo hacían, el mundo afuera comenzaba a temblar. Porque Drago ya se movía. Y la paz que Hippo había soñado estaba a punto de ser puesta a prueba. El jinete que alguna vez dudó de su destino, ahora se encontraba frente a sus raíces. Frente al espejo de lo que podría ser. Pero también frente a la sombra de lo que venía. Porque no basta con volar alto.
A veces, para cambiar el mundo, hay que descender al centro de sus miedos. Y allí, entre hielo y fuego, Hippo comenzaba a comprender lo que significa realmente ser un líder. A veces, la vida concede momentos de luz justo antes de apagarse. Hippo, Valka y Stoico, después de años de distancia, estaban por fin juntos. El reencuentro fue silencioso, sin reproches, sin demandas. Solo miradas que lo decían todo. Stoico, el jefe de Berk, el hombre de pocas palabras, no exigió explicaciones. Solo vio a la mujer que creyó muerta durante 2 décadas. Viva. Y con una sola frase, tan hermosa como el día en que te fuiste, abrió la puerta al perdón. La familia que nunca fue, por un instante, pareció posible. Pero la paz no siempre se sostiene. No cuando la guerra ya está en camino. Drago Mano Dura no tardó en encontrar el santuario. Llegó con su ejército. Llegó con fuego, con redes, con órdenes. No buscaba negociar. Buscaba someter. El Alfa, aquel dragón supremo que protegía el refugio helado, se alzó. Enorme, majestuoso, ancestral. Pero Drago no llegó solo. Había criado y esclavizado a otro Alfa, aún más poderoso, aún más cruel. Y ese enfrentamiento no fue una batalla. Fue una sentencia. El Alfa de Valka cayó. Y con él cayó también la voluntad de todos los dragones. Uno a uno, sometidos por el canto mental del nuevo tirano. Hasta Chimuelo, el más libre, el más fiel. También él fue atrapado por ese dominio invisible. También él dejó de ser él mismo. Y cuando Hippo trató de detenerlo, no encontró comprensión. Encontró fuego. El Furia Nocturna, bajo control, preparó el disparo. Y fue entonces cuando el corazón de un padre habló más alto que el de un líder. Stoico se lanzó entre su hijo y el fuego. Y el fuego lo alcanzó. No hubo discursos. No hubo última advertencia. Solo un instante. Solo un sacrificio. Stoico, el jefe. El padre. El hombre que no siempre supo decir lo que sentía, eligió hablar con su cuerpo. Eligió salvar a su hijo de su propio dragón. La batalla terminó sin gloria. Drago, victorioso, se retiró con los dragones bajo su control. Berk, indefensa, esperaba lo inevitable. Y en medio de ese silencio de derrota, Hippo despedía a su padre como un vikingo. Un barco. Fuego. Llamas que suben al cielo para llevar al guerrero a su descanso. Pero las llamas no borraron la culpa. Hippo se quebró, porque no había querido la guerra. Porque creyó que la compasión podía cambiarlo todo. Porque pensó que bastaba con hablar. Y ahora su padre estaba muerto. Su pueblo, expuesto. Su dragón, ausente. Él, vacío. Fue Valka quien lo sostuvo. La madre que volvió tarde, pero que aún podía abrazar. Le recordó lo que Stoico veía en él. No fuerza. No autoridad. Sino algo más raro, más difícil de encontrar. Empatía. Visión. Capacidad de unir lo que el mundo ha separado. Le dijo que su padre siempre supo que él era distinto, y por eso creía en él. Con esa certeza, Hippo eligió no rendirse. No por venganza, sino por amor. Junto a sus amigos, cada uno con dragones bebés, inmunes al control del Alfa, regresó a Berk. No como un niño que huye, sino como alguien que ha decidido quedarse. Aunque no esté listo, aunque duela, aunque tema fallar, Drago ya estaba allí, con su Alfa, con su ejército de dragones sometidos. La isla estaba condenada, pero en medio de esa sombra, Hippo buscó a Chimuelo. Lo encontró, frente a frente, y, por primera vez, no le habló con órdenes. Le habló con el corazón. Le pidió volver. Le recordó quién era. Le recordó quiénes eran juntos. Y en un acto que nadie esperaba, Chimuelo resistió, rompiendo la cadena invisible, desobedeciendo al poder absoluto. Recuperó su alma, su voluntad, su vínculo. Y entonces, no hubo más miedo. Solo lucha. El Furia Nocturna, pequeño ante el gigante, se alzó. Voló. Atacó. No con fuerza, sino con coraje. Con estrategia. Con amor. Los demás dragones, liberados del dominio, se unieron. El Alfa de Drago fue superado. No por tamaño, sino por unión.
Cuando el dragón gigante cayó, humillado, huyó. Y con él, su amo. Drago fue vencido. Y en medio del humo, entre ruinas y esperanza, Hippo se puso de pie. Ya no era solo el hijo de Estoico. Era su legado. Aceptó el título de jefe. No como una herencia, sino como una responsabilidad elegida. No porque se creyera listo, sino porque sabía que debía serlo. Berk se reconstruyó, con cicatrices, pero con esperanza. Chimuelo fue reconocido por los suyos como el nuevo alfa. No por dominar, sino por inspirar, por proteger, por elegir a Hippo. Y así, el jinete y el dragón, líderes ambos de un nuevo orden, guiaron a su pueblo hacia una era en la que el miedo ya no dictaba el futuro. En la que los dragones no eran armas, ni enemigos, ni esclavos, sino aliados, familia. Porque a veces, lo que comienza con fuego y termina en hielo, deja tras de sí la semilla de algo nuevo. Una historia distinta, una vida distinta, y un joven que, al fin, entendió que su destino no era parecerse a su padre, sino honrarlo, siendo él mismo. Año tras año, el sueño de la paz entre humanos y dragones parecía florecer sobre la roca de Berk. Lo que una vez fue tierra de guerra, se convirtió en refugio. Hippo, ya adulto, lideraba rescates incansables, liberando criaturas aladas de las garras de cazadores. Volaba junto a sus amigos como un símbolo de la promesa cumplida. Donde antes había fuego y miedo, ahora solo quedaban cielos abiertos y libertad. Pero toda abundancia desmedida trae consigo una grieta. Cada nuevo dragón rescatado llenaba más el estrecho espacio de Berk, y lo que comenzó como un gesto noble terminó siendo una amenaza silenciosa. La isla ya no tenía dónde respirar. Las casas cedían su espacio a alas desplegadas, las cuevas se agrietaban bajo el peso del crecimiento, y las ovejas. Las ovejas ya no encontraban pasto que no oliera a fuego. Bocón, voz antigua del pueblo, advirtió con firmeza lo que Hippo no quería ver, que salvar a todos podía significar perder a todos. Que un líder no solo mira hacia el cielo, sino también hacia el suelo que pisa. Berk se estaba ahogando en su propia utopía. Y Hippo, aún con la mirada esperanzada de un niño, debía empezar a ver como adulto. En otro rincón del mundo, el eco de su éxito alcanzó oídos indeseables. Grimel, un cazador temido incluso por los temerarios, supo que un furia nocturna aún existía. Y para él, eso era una afrenta personal. No por codicia, ni por gloria, sino porque su orgullo se alimentaba del exterminio. El último debía caer. Y para ello, usó la carnada más pura, una furia luminosa. Una criatura envuelta en misterio, belleza, y enjaulada en silencio. Mientras tanto, Hippo recordaba los relatos de Estoico, su padre. Historias del mundo oculto, un lugar donde los dragones vivían en armonía, lejos del juicio humano. Para algunos, una leyenda. Para Hippo, una posibilidad. Tal vez allí, donde ningún mapa alcanza, podría hallar la respuesta que Berk necesitaba. Un nuevo comienzo. Un escape real. Pero justo cuando los sueños tomaban forma, una nueva presencia lo alteró todo. Chimuelo, su inseparable compañero, desapareció hacia el bosque. Lo guiaba un instinto más antiguo que cualquier promesa. Allí, entre los árboles, la vio, Clarita. Una furia luminosa. Y por primera vez en mucho tiempo, el furia nocturna dejó de mirar a su jinete. Clarita, sin embargo, no era confiada. Percibió la presencia de los humanos, atacó y huyó. Lo que para Chimuelo fue un encuentro mágico, para ella fue una amenaza. En Berk, la noticia de esta nueva especie dejó al pueblo sin aliento. Si Chimuelo no era el último, entonces aún había esperanza, o peligro. Y el peligro no tardó en llegar. Eret encontró una trampa con veneno. El sello inconfundible de Grimel. El cazador ya estaba cerca. Más cerca de lo que nadie imaginaba. Una noche, mientras Hippo hojeaba los libros de su padre, buscando pistas del mundo oculto, Grimel ya estaba sentado en su propia casa, tomándose un té. La conversación fue breve y letal. Grimel no creía en la convivencia, solo en la supremacía. Quería a Chimuelo. Y si no se lo entregaban, haría arder todo lo que Hippo amaba.
El ataque fue inmediato. Dragones al servicio de Grimel, controlados por su veneno, incendiaron los tejados. Berk, la cuna de la paz, volvía a arder como en los viejos tiempos. Solo que esta vez, no era el fuego el que destruía, era el miedo. Hippo, frente a su pueblo, convocó una asamblea. No había más opciones. Quedarse era morir lentamente. Partir era difícil, pero necesario. Y entonces comprendieron, Berk no era una isla. Era su gente, sus lazos, sus decisiones. Decidieron dejarlo todo atrás. Navegaron hacia lo desconocido, llevando a cada dragón y a cada esperanza. Hallaron una isla temporal, refugio improvisado, hogar sin raíces. Pero no estaban solos. Clarita había seguido a Chimuelo. La conexión era evidente. El Furia Nocturna, por primera vez, sentía algo que no era amistad ni lealtad, sino amor. Hippo lo entendió. Le construyó una nueva prótesis. Una que le permitiera volar solo. Porque el amor, si es verdadero, no debe depender. Y Chimuelo, al volar sin ayuda por primera vez, lo supo, algo estaba cambiando. Valka, madre de Hippo, intentó espiar a Grimel. Pero el cazador ya esperaba. Sobrevivió por poco, pero la advertencia estaba clara. Se acercaba una cacería. Y una noche, cuando el cielo parecía calmo, Clarita desapareció. Chimuelo la siguió, guiado por un llamado imposible de resistir. Hippo y Astrid los buscaron. Siguiendo rastros, sobrevolaron océanos y acantilados, hasta encontrar lo impensable, una caverna bioluminiscente que respiraba como un corazón ancestral. El mundo oculto. No era mito. Era real. Miles de dragones, especies jamás vistas, vivían allí en armonía absoluta. Y entre ellos, Chimuelo y Clarita, ya no eran visitantes. Eran parte. Él era el alfa. El nuevo líder de un mundo que Hippo solo podía contemplar, pero no pertenecer. Y allí, en medio de tanta belleza, la verdad se instaló en el pecho de Hippo como una espina suave. Su mejor amigo ya no le pertenecía. Nunca lo hizo. Y aunque su corazón se partiera, debía aceptarlo. Porque el amor, el verdadero amor, también sabe decir adiós. Sin embargo, lejos de esas cuevas, alguien ya se preparaba para arrancar ese mundo de un solo golpe. Grimel no se había rendido. Solo esperaba. Porque sabía que, cuando llega el momento de la separación, el alma está más vulnerable. Y el cazador, más cerca que nunca. El último vuelo en libertad había comenzado. Pero nadie sabía si sería también el último. Cuando el silencio es demasiado profundo, a veces es porque la tormenta se está acercando. Clarita, la furia luminosa, regresó a la isla. Volvió por instinto, por amor, por vínculo. Pero sin saberlo, también trajo consigo una sombra. Grimel, el cazador implacable, había seguido su rastro. En su mirada no había odio. Solo una fría determinación. El tipo de convicción que no duda, que no negocia, que solo ejecuta. Y ejecutó. La trampa fue limpia, precisa. Envenenó a Clarita. Y a Chimuelo, por simple fidelidad, lo arrastró a su lado. El cazador no los quería solo como trofeos. Quería usarlos para quebrar la última ilusión de Berk, la de que humanos y dragones podían convivir. Que el amor era más fuerte que el control. Que el instinto podía ceder ante la confianza. Grimel no solo cazaba criaturas, cazaba sueños. Hippo se enfrentó, una vez más, a su mayor temor, no saber cómo proteger a quienes amaba. Ya no tenía a su padre. Ya no tenía certezas. Solo tenía un enemigo con todas las cartas marcadas. Y su furia nocturna, su amigo más leal. Ahora era prisionero de su propia naturaleza. Fue entonces cuando Astrid lo sostuvo con algo más que palabras. Le recordó que Chimuelo no le dio sus virtudes. Solo las hizo brillar. Que él era un líder por sus decisiones, no por su linaje. Que el corazón que late por otros, también puede guiar a otros. No por fuerza, sino por ejemplo. Y Hippo entendió que la niñez había terminado, que ya no podía actuar como hijo de un jefe. Tenía que serlo. La ofensiva fue simple, sincera. Una última jugada. Hippo y sus amigos se lanzaron desde lo alto, desafiando las llamas, el veneno y el miedo.
El enemigo tenía dragones intoxicados, mentes rotas, voluntad forzada. Pero ellos tenían algo más fuerte: libre albedrío, lealtad, amor sin cadenas. Chimuelo despertó. No fue una orden. Fue un recuerdo, un gesto, un susurro en medio del caos. Reconoció a Clarita, reconoció a Hippo, y en medio de la furia, recuperó su instinto. No el de cazar, sino el de proteger. Se convirtió en una ráfaga de luz, en la chispa que incendia la libertad. Grimel, sin embargo, no retrocedió. Su plan final era claro: eliminar a la pareja de furias. Y cuando apuntó, no lo hizo al azar. Lo hizo al corazón de Hippo. Fue entonces cuando él se lanzó. No como héroe, como amigo, como hermano, como alguien que entendía que a veces, para salvar a quienes amamos, hay que poner el cuerpo. Incluso si eso significa perderlo todo. Pero no cayó solo. Clarita lo salvó, como Chimuelo lo había hecho tantas veces. Como los dragones siempre lo hicieron: cuando se les da la oportunidad de amar, también saben devolverla. Grimel cayó al mar, solo, sin testigos, sin redención. La batalla había terminado, pero la guerra interior apenas comenzaba. Porque Hippo, ya a salvo, miró a Chimuelo y entendió la verdad que había evitado por años. No podía seguir protegiéndolos. El mundo humano aún no estaba listo. Y quizás nunca lo estaría. Cada día que los dragones vivieran entre ellos, era un día más cerca de su extinción. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. No luchar, no esconder, no retener, soltar. La despedida no fue épica. Fue silenciosa, dolorosa, real. Uno a uno, los dragones se alejaron. Despedidos con una ceremonia sin palabras. Solo miradas. Solo gratitud. El pueblo de Berk, ahora en paz, lloraba en silencio. Pero no era una derrota. Era un acto de amor. Hippo y Astrid se casaron. El pueblo celebró. Pero cada vez que el viento soplaba, alguien volvía a mirar al cielo, preguntándose si alguna vez regresarían. Pasaron los años. Berk cambió. Pero algo en Hippo permanecía intacto. Una nostalgia callada. Una fidelidad eterna. Y un día, con su esposa y sus hijos, emprendió un nuevo viaje. No para pelear, no para buscar, solo para recordar. Frente a ellos, en la entrada del mundo oculto, apareció una figura ya conocida. Chimuelo. Más grande, más fuerte, más sabio. Lo acompañaban Clarita y dos pequeñas crías. Al principio no lo reconoció. Pero el olor, la voz, el gesto, todo volvió. Se abalanzó sobre Hippo con la alegría intacta de un reencuentro que nunca había dejado de esperarse. Y volaron, juntos, una última vez. Ya no como jinete y dragón, sino como iguales, como familia, como historia compartida. Y en ese vuelo, Hippo comprendió que el amor verdadero no se mide por el tiempo compartido, ni por la cercanía. Se mide por la libertad que uno está dispuesto a darle al otro. Chimuelo ya no era su dragón. Era su símbolo, su hermano, su prueba de que cuando se ama sin poseer, el amor nunca se va. Suscríbete para más relatos que nos enseñan que soltar también puede ser amar. Comparte esta historia con quien aún cree en los lazos que sobreviven al tiempo.